Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Estamos dentro de, se podría decir un tiempo, una temporada, un mes lleno de convocaciones, de señales, de mensajes reveladores para la vida de todo creyente de manera personal, colectiva y aún basado con un lenguaje profético. En esta ocasión vamos a estar hablando de cómo el Todopoderoso eh, revela que cuando Él dice que en sus tiempos señalados Él convoca a su pueblo, no es solamente meramente para hacer que un pueblo se reúna y haga un servicio o hagan ciertas cosas específicamente como para identificarse de que son propiedad y obedecen a Elohim, sino también que es mensajes que les revela a la humanidad. Y basado en eso, cuando leemos la escritura, estamos observando que esos eventos que resaltan, que se podría decir que son principales o de que hasta el día de hoy se recuerdan como eventos históricos únicos, está basado y relacionado con las fechas en las cuales el Todopoderoso ha señalado. Y de eso vamos a estar hablando en esta ocasión. En esta ocasión vamos a estar hablando de las cosas que suceden o que sucedieron históricamente en el mes séptimo. También vamos a hablar de qué haces o qué se hacía en esas convocaciones o en esos micracodios. Y vamos a dar una aplicación a nuestra vida sobre lo que se hacía de manera ritual en esos lugares, en ese lugar donde el Todopoderoso estableció. Y también qué lenguaje profético tiene para nosotros seguir estar pendiente ante la esperanza de la cual todos los creyentes en el Mesías tenemos. Eventos históricos. Comenzamos con los eventos históricos y uno de los eventos históricos principales que aparecen, que resaltan sobre lo que es el mes séptimo, está en lo que conocemos como Bereshit o Génesis. Cuando a Noah se le da la orden de hacer un arca y está Noah con su familia en el arca, luego de un tiempo de que las lluvias están azotando toda la faz de la tierra, llega un momento donde el escritor relata el tiempo en el cual esas aguas cesaron y en donde el arca reposa. Eso aparece en Bereshit capítulo 8, versos 3 y 4, donde dice, y las aguas decrecían gradualmente sobre toda la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Aquí nos da una idea de cómo el Todopoderoso, aún antes de lo que conocemos como la revelación de la instrucción de lo que demanda el Todopoderoso de su pueblo, dada por medio de Malachim a Moshe para los hijos de Israel.
no significaba que el Todopoderoso se imaginó o se puso a inventar realmente qué voy a hacer con este pueblo, qué festividad o qué ritos les voy a dar, qué días cojo, qué mes cojo. No, desde un tiempo, desde el principio, desde que Él estableció todas las cosas, ya había revelado los tiempos y las ocasiones en los cuales Él iba a hacer convocar a su pueblo y cómo le iba a manifestar los tiempos y las ocasiones en donde Él iba a determinar a veces y aún los ciclos de las cosas, como en este caso, con el caso de Noah, que hizo una permitió que permaneciera un linaje de toda la humanidad, y esa generación fue la que se encargó de volver a eh, acrecentar o multiplicarse dentro de lo que es la humanidad en la faz de la tierra. También nosotros conocemos como ese evento tan espectacular en donde el rey Shlomo inaugura el Mishkan. Cuando el rey Shlomo inaugura el Mishkan, dice algo bien interesante, y es que habla de que Shlomo hace una fila o una tefilá, una oración ante el Todopoderoso. Y en esa oración él dice: oh Yuhewahei, Elohai de Israel, no hay Elohai como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tus bocas y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Pero es verdad que Elohai morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y sigue hablando sobre la oración que el ser humano le hace al Todopoderoso, y clama para que sea escuchada a todo aquel que se acerque a ese Mishkan, a ese templo, a dirigirse a Elohai, que de manera simbólica decía que su Shekhinah, su Kabod, habitaba en en medio del pueblo, dentro de ese Mishkan. Aunque aquí la revelación directa de Shlomo es que él realmente, él no está ahí, él está en los Shammai. Por eso es que la tefilá es: tú oirás desde los Shammai, desde los cielos, la oración que hagamos delante de ti. Esto que nosotros estamos leyendo, que fue la inauguración, se podría decir así, del Mishkan, sucedió en el mes séptimo, como aparece. Dice: y se reunió con el rey Shlomo todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la convocación solemne. Todas estas cosas nosotros vemos que también tienen un mensaje profético. Pero para ir dando un poco también de contexto, nosotros entendemos que aun cuando el Mesías se le revela o se transfigura o le manifiesta esa visión a los discípulos, Kefa dice algo interesante. Dice: Rabí, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 cabañas o 3 sukkah, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías, revelando
realmente lo que o el tiempo en el cual está viendo esa visión. ¿Qué cosas se hacían en este mes séptimo, en las convocaciones, en las festividades? Una de ellas aparece en Nehemías capítulo 2 verso 8, en el Nehemías capítulo 8, perdón, verso 2 y 3, donde dice: "Y el cohen Ezra trajo la Torá delante de la comunidad, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la Torá". Esta es una de las cosas que se hacía también en Nehemías capítulo 8 verso 14. Habla también de que hay un mandato que ellos encontraron en la Torá, y era que tenían que habitar en Sucat. También eh, se habla de que en el mes séptimo había que tener una convocación Kodesh, o sea, santa, separada, y obviamente para un pueblo que es santo y es que es separado por el Todopoderoso. También habla de que había que sonar los shofares, las trompetas, y ofrecer holocaustos de olor grato al Todopoderoso. Habla de cada uno de de los animales específicos. Habla de cómo tenía que hacer, que tenía que hacer sin defecto. Todo esto aparece en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 29. Ahí habla en detalle cada una de las cosas que se tenía que hacer en cada uno de los días, y aún en el octavo día después de Sukkot, obviamente después de el día 15 que es Sukkot hasta el 22, y en el octavo día también había que tener una convocación solemne, santa, y también había que hacer un rito de sacrificios. Y estas cosas nos enseñan a nosotros cómo nosotros podemos aplicarlas a nuestra vida. Pero también habla de los momentos proféticos. Hubieron muchas cosas que sucedieron aún en el mes séptimo que aún no aparecen dentro de lo que nosotros conocemos como Biblia o la Escritura. O inclusive, si nosotros nos vamos al evento histórico de lo que es los Macabí o los Macabeos, eh, ese o esa famosa reunión que se volvió costumbre dentro del pueblo de Israel, de conmemorar lo que es Hanukkah, la inauguración del Mishkan, luego de haber ganado contra el ejército enemigo. En sí, eso de ellos haber declarado o haberlo hecho por 7 días, la motivación directa, según los mismos libros que relatan esos eventos, es porque ellos querían conmemorar y de una manera hacer algo similar, ya similar a lo que era de Sukkot, ya que ellos no pudieron eh, celebrar Sukkot de la manera que les hubiese gustado, porque estaban en medio de la guerra, en medio de las peleas en los montes, y no podían hacerlo como manda la Torá. Y debido a esa conmemoración, nosotros vemos que aún en el mes séptimo, eh, el pueblo de Israel estaba peleando una batalla que pareciera que solamente es física, pero era una batalla por los principios de la fe del pueblo de Israel, al Elohai de Israel. Nosotros también leemos lo que dice Ageo o Agai en el capítulo 2, verso 9.
dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Yuhewah Sebaot, y daré shalom en este lugar, dice Yuhewah Sebaot. Nosotros leemos esto, que esto es algo, un verso profético, eh, que vemos que Mesías inclusive está dentro de ese evento y está relacionándose a eso. Vemos que esto sucedió en un mes séptimo, como lo dice ese mismo capítulo 2 de Ageo, pero si vamos atrás en el verso 1 dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra de Yuhewah por medio del profeta Haggai, diciendo, y sigue hablando. Nosotros entendemos que todos estos eventos son proféticos también. El caso de Noah, un hombre que es descanso, también habla de que el arca descansó y habla que fue en un mes séptimo, o sea, dando también a entender, basado en el mensaje profético, que está hablando de lo que es un mes 7 y el número 7 sabemos que está totalmente relacionado con el entronamiento del rey, con el tiempo donde el rey cesa. Y por eso nosotros de una manera de ensayo ensayamos en lo que son los días convocados, separados, y entre ellos está el semanal, que es Shabbat, que es reposo. Donde nosotros sabemos que estamos haciendo un ensayo de reposo, pero estamos anhelando y deseando entrar en el verdadero reposo. Ese verdadero reposo. Y Noah, después de 150 días de diluvio, entró en un reposo en el arca. O sea, cuando Noah bajó del arca, entró en reposo, ya no había maldad, no había quien hiciera dentro de los que estaban o los que corrompieron la tierra, que fue lo que causó que el Todopoderoso tomara esa decisión. Cuando Noah bajó, lo que moraba era la justicia del Todopoderoso. Lo que moraba era el Shalom. Lo que moraba dentro de ese ambiente era esa se podría decir, eh, recompensa por haber obedecido al Todopoderoso. Nosotros no somos ignorantes ante lo que dice el Mesías sobre el sonar de los shofares, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Como el Mesías habla del regreso, de su venida, y lo relaciona totalmente con lo que se practicaba en el mes séptimo, con lo que tenían en la mente aún de manera tradicional y de costumbre el pueblo de Israel en ese tiempo, donde se abrían los libros, donde el día de la resurrección, el día de rendir cuentas ante el Todopoderoso, el día donde se tocaba la final trompeta o el trompeta Gadol, la gran trompeta. Así que cuando nosotros estemos ahora en estos tiempos que estamos esperando, anhelando cada día de convocación, ya estuvimos en lo que fue Yom Teruah, y aquellos que conocen la Teruah del Todopoderoso, que están alistándose y erigiendo su cabeza en medio de estas circunstancias que parecieran que estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra o los tiempos en los que vivía Noah. Y es interesante porque Noah y Lot son una tipología de los creyentes y la actitud que debemos tener los creyentes en medio de esta generación, donde afligimos nuestra alma día a día viendo lo que estamos viendo en la sociedad. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de Mesías y en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras circunstancias, anhelar y desear siempre tener temor del Todopoderoso y querer
entrar en ese reposo. Y lo que es el mes séptimo nos habla de eso. Nos habla de eso que nosotros conocemos como los coherederos juntamente con Abraham. Esos que están esperando tener la herencia. Herencia que es una simbología, una tipología de lo que el Todopoderoso hizo con el pueblo de Israel. Que le dijo el pueblo de Israel, la herencia o la promesa del pacto que yo hice con sus padres fue darle esta tierra a su descendiente. Esos descendientes tenían que tener, no solamente por haber sido llamados, sino tenían que tener una emuná totalmente en el Todopoderoso, que Él los iba a introducir a ese tiempo de reposo. Pero nosotros sabemos que hay una revelación de que a Yehoshua se le reveló otro reposo. O sea, que el reposo de esa tierra en la cual ellos entraron de manera literal no es realmente el reposo que anhelamos nosotros, que deseamos nosotros, sino es el reposo que el Todopoderoso le prometió a aquellos que tienen la émona en el Mesías Yeshua y guardan los mandamientos del Padre. Que anhelemos y deseemos cada vez más ese tiempo en el cual, como termina el libro de Gitgalú o Apocalipsis, el espíritu y la novia dicen, ven, Yeshua, ven. Shalom, Brajá, Legolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.